¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Libros con Voz, donde los libros tienen voz. ¿Sabes por qué? Porque aquí hablan sus autores. Hoy tengo un invitado de lujo. Se llama Jorge Olivares y escribió este libro precioso que dice "Quiero que seas mi Señor". ¿De qué se trata? Bueno, nos va a contar en este programa especial que estamos grabando desde el Hotel Scala. Sí, un programón lindísimo, así que no te vayas, quédate ahí haciéndonos compañía o escribinos a librosconvoztv@gmail.com y comunícate con nosotros. Dale, ya empezamos con esto que es Libros con Voz. Bien, seguimos aquí en Libros con Voz, hoy en un programa muy especial desde el Hotel Scala con Jorge Olivares. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro programa y la verdad que hermoso tu libro, Quiero que seas mi Señor, y que ahora nos vas a explicar un poquito de qué se trata. Pero me encanta un poquito tu vida, me encanta conocer tu vida. Yo te conozco de hace muchos años, de certeza. Así que vamos a contarle a la gente. Sos editor teológico, sos pastor, sos padre de familia. ¿Se puede hacer todo eso juntos? Se puede, todo se puede. Es cuestión de aprender a manejar el horario y más que nada disfrutar lo que estás haciendo y hacer lo que Dios te pide que hagas. O sea, para mí la clave es que todo lo que hacemos con mi esposa entendemos que es la voluntad de Dios y por eso lo hacemos. Si no, no lo hacemos. Entonces, tu esposa estuvo aquí en el programa, sí, no sí. Desde el hotel, pero sí estuvo en nuestros estudios. Vivi Barrón de Olivares. Hermoso el libro de tu esposa también, El viaje de tu vida. Es muy bueno, sí. Sí, me encantó, me encantó. Así que, ¿y qué es ser editor teológico? Si te digo lo primero que me sale es vender humo, pero eso queda muy feo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de eso. En realidad es un editor teológico, digamos, dentro de la edición, que es la revisión del estilo de los textos que los escritores hacen. Cuando un escritor escribe de lo que sabe y muchas veces le cuesta expresarlo o mejor dicho, se expresa como quien sabe del tema, pero no piensa en el lector que quizás no está a su nivel. Entonces los editores en general ayudan a revisar el texto. En mi caso, como editor teológico, era un nombre que encontramos para definir la tarea que yo hacía de revisión de la traducción de libros de John Stott, que cuando uno traduce del inglés al castellano hay términos en el castellano que tienen una carga teológica diferente al sentido del inglés. Ajá. Y entonces yo no lo editaba teológicamente, esto no le corregía las ideas ni mucho menos, simplemente hacía la edición con la mirada del teólogo. Es un tipo de edición profesional que se hace en todas las disciplinas. Hay alguien que es especialista en una de esas disciplinas. Ajá. Y entonces usa sus saberes para editar el texto y ver que estén los términos bien usados, los conceptos sean claros para el lector y así. Qué lindo, qué lindo. Hablando de paso de los libros de John Stott, te los recomiendo porque son espectaculares. Y excelentes vos todos. Interviniste en la edición de casi todos los libros de John Stott. De los libros de estudio, básicamente. Los comentarios bíblicos principalmente y algún otro, pero básicamente los comentarios bíblicos. Ajá, bien. Actualmente estás trabajando en Sociedad Bíblica Argentina. Sí. ¿Y ahí también sos editor teológico? No, ahí mi título es Director de Publicaciones para la Misión. Ajá, qué soy lindo. el coordinador o el que dirige el área de publicaciones de la Sociedad Bíblica Argentina. En términos de publicaciones,
vos decís que publica la Sociedad Bíblica, y ¿verdad? claro, Publica ¿no? Biblias. Entonces, ¿qué? Biblias. Claro. Bueno, Biblias, Nuevos Testamentos. Tenemos un tipo de libritos que llamamos porciones, que son extractos del texto bíblico vinculados con un tema. Y después tenemos los clásicos trataditos, que le dice la gente de folletos, que son lo que llamamos selecciones, que es solo una porción muy breve del texto bíblico. Eso es una línea de productos y de trabajo, y otra línea tiene que ver con los materiales infantiles o jóvenes, o sea, materiales especializados, que hay otro tipo de trabajo. Entonces, bajo mi responsabilidad está toda la producción editorial y también todo el área de comunicaciones y de imagen institucional de la Sociedad Bíblica Argentina. Qué lindo, qué interesante, ¿eh? La verdad que agradecemos a Sociedad Bíblica Argentina por la tarea maravillosa que hacen con los libros, con las Biblias y el trabajo de difundir la literatura cristiana también. Así que muchas gracias. Le mandamos un beso grande a Rubén del Re, que es un amigo de la casa también, así que muchísimas gracias. Jorge, me imagino que vos fuiste impactado también por la lectura desde pequeño. Absolutamente. ¿No? Amás los libros. ¿Hubo alguien en particular que te influenció con un libro o de alguna manera con la lectura? ¿Cómo te iniciaste en la lectura? Muchas veces cuando era joven, cuando era más joven, solía decir que yo me refugié en la lectura y que fue mi vía de escape en frente de las situaciones familiares que yo vivía, no por una cuestión trágica de una familia disfuncional, sino porque mi papá estaba enfermo de los riñones desde los 18 años y recién cuando él cumplió 36 años le diagnosticaron la enfermedad que tenía. Y en ese momento él tenía el médico cristiano que lo trataba, le dijo: te quedan 2 años de vida, abandona a tu mujer, abandona a tu hijo y disfrutar el último tiempo que te queda. Gracias a Dios había un buen pastor que le dijo: mira, esa no es tu opción, y mi papá tampoco jamás se lo planteó así. Y nosotros vivimos en el sur de Mendoza. Él se vino a Buenos Aires a hacer el tratamiento, porque en Mendoza él necesitaba hacer hemodiálisis 3 veces por semana y en Mendoza podía solamente una vez al mes, así que nos trasladamos, mejor dicho, mi papá se trasladó a Buenos Aires a ver qué perspectivas hacía, mi mamá y yo nos mudamos al sur de Santa Fe con la perspectiva que él ya se moría. Finalmente el primer año, o ese año que vivimos separados, mi mamá en realidad se venía todo el tiempo y se mudó a estar en Buenos Aires con mi papá, así que yo viví un año solo con mis tíos y mis abuelos. Y en ese contexto de tanto cambio, de mudanza de ciudad, de separación de mis papás, de hacer un año de escuela y estar y ver a mi papá cada 2 o 3 meses y pasar 2 días nada más, en ese contexto, una de mis tías me animó a la lectura. Y entonces, de los primeros libros que leí fue de Aylan Kifke, de María Elena Walsh y otros, bueno, en general casi todos los libros de María Elena Walsh. Y ahí empecé a meterme en la lectura, y también mi mamá y mi papá eran grandes lectores. En mi casa siempre había libros, pero digamos, así que yo ya tenía cierto ejemplo, pero la que me inició en la lectura fue mi tía. Que fue un tiempo de ir creciendo y después de empezar a hacer mis propios descubrimientos y meterme a leer de todo. Cosas que me hicieron muy bien y cosas que hoy pienso hubiera sido mejor que no lo hubiera leído. Y dentro de la literatura cristiana, ¿cómo comenzaste? Vos sos de familia de pastores, o sea que ya en tu familia se hablaba de la Biblia, se hablaba de literatura Mis cristiana. papás eran cristianos muy comprometidos, muy comprometidos, de esos hermanos que están a toda hora en la iglesia y haciendo todo lo que hace falta. Mi papá tenía un llamado pastoral, pero en su momento él decidió esperar a ver qué decía mi mamá, y después de que mi papá se enfermó y estábamos en Buenos Aires y pasó mucho, él recién empieza en el ministerio pastoral. Pero yo ya venía de una familia que estaba en todas y que se leía la Biblia, se oraba, o sea, y tuve todo el modelo cristiano. Y tenía la biblioteca de mi papá, pero nada de eso es tanto lo que me inspiró. Y realmente, bueno, sí, mi mamá era, en ese momento no me acuerdo cómo era el nombre, pero era una representante de la Junta Bautista de Publicaciones, que ya no existe. Luego fue la Asociación Bautista Argentina de Publicaciones, que tampoco existe. Ellos tenían un sistema de venta en las iglesias a consignación. Entonces mi mamá era vendedora y ahí siempre pescábamos algún librito cristiano.
sobre todo unos libros infantiles, una colección que creo que se está reeditando, se llama Arco, que eran historias pequeñas de la Biblia. Y ahí empecé, pero tenía el modelo de mi mamá con los libros, de vendiendo, de trayendo, siempre viendo las novedades. Después, cuando fui adolescente, en ABAP, en la Asociación Bautista Argentina de Publicaciones, siempre estaban en la Feria del Libro, pero no tenían personal para cubrir, entonces invitaban hermanos de las iglesias a cuidar el stand. Y yo con 13, 14 años me iba a estar siempre en la Feria del Libro con tal de entrar gratis y recorrer los otros stands, porque obviamente más que las gracias no nos daban, iba y estaba. Así que ahí me fui metiendo en el mundo de los libros cristianos y el gran hito que yo recuerdo después de los libros Arco es Las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis. Ah, hermoso. Que en ese momento publicaba Editorial Caribe y que para mí eran un descubrimiento precioso. Bien, bien, Jorge. Vamos a hacer una pequeña pausa, quédate aquí con nosotros, que ya vamos a continuar porque a mí me interesa saber de qué se trata su libro Quiero que seas mi Señor, en esto que es Libros con Vos. Ya volvemos. Bien, seguimos aquí en Libros con Vos, hoy con Jorge Olivares y su libro Quiero que seas mi Señor. ¿Cómo fue que te inspiraste para escribir este libro? Y principalmente esto de el señorío de Cristo, ¿no? Porque hablamos muchas veces, bueno, de que Jesús nos salva, Jesús nos sana, Jesús nos hace libre. Y muchas veces hay personas que hasta ni conocen a Jesús, ¿no? Y un concepto de Señor, ¿no? Es bastante poco común. Surgió, en realidad yo estaba dando clases en la iglesia del centro, en la escuela de misión, de una materia que se llamaba Señorío de Cristo. Y tuve el privilegio, la verdad, de enseñar ahí durante varios años y yo iba escribiendo mis apuntes y armando todo eso. Y una vez la comisión directiva de Certeza, en una reunión, estaban hablando de la necesidad de hablar sobre el señorío de Cristo y alguien que se ve dijo, bueno, Jorge enseña sobre esto, que Jorge escribe el libro. ¿Sí? Entonces surgió así primero como apuntes de clase. A la hora de escribir el libro, mi primer momento dije, bueno, agarro mis notas y ya está. Y ya está. Y en realidad mis notas son muy buenas y todo, pero era otro tipo de estudio y no algo práctico, algo sencillo. Y mi preocupación en el libro es hacer el concepto teológico del señorío de Cristo, aplicarlo a la vida cotidiana. Porque yo no creo, o sea, creo que los libros académicos tienen su lugar, pero yo no quería escribir un libro académico de estudio, de reflexión, de esos libros que te dejan diciendo, wow, qué interesante el tema, pero después no sabes qué no entendiste nada. No, ponele que lo entendiste, pero... Lo guardás en la biblioteca y ya está. Y decís, mirá lo que leí, ¿verdad? Pero, entonces, no quería eso, sino quería hacer algún libro más popular, más al alcance de todos. Entonces surgió este libro con otro fondo, con otro lenguaje, con otro nivel de presentación del tema, con esta meta de hablar del señorío de Cristo en la vida de todos los días. Y mi mayor desafío fue sacarlo del marco legalista, porque parece que cada vez que se suele hablar del señorío de Cristo, cada vez que se menciona a Jesús como Señor, se habla de su autoridad. Y hay una aproximación legalista que te lleva al miedo, al pánico y si no haces esto Dios te va a castigar. Entonces, claro, si no obedeces, porque el señorío es obediencia, si no obedeces te viene el juicio. Básicamente es la reflexión. Y yo dije, no, o sea, en la Biblia hay mucho más que eso. Está bien ser respetuosos de la autoridad de Dios, se nos manda temer a Dios y tenerlo respeto, pero el Señorío de Cristo es una provisión de gracia de Dios para cuidarme a mí, cuidar mi vida, cuidar mi familia. Y cuando Dios me pide que le haga caso en algo, no es porque no tenía nada mejor que hacer o quería complicarme la vida a mí, sino porque
Él sabe que si yo le hago caso me va a ir bien. Entonces, el desafío del libro es hablar de la necesidad de obedecer a Dios, pero ¿por qué eso nos bendice y cómo es una muestra de la gracia de Dios en nuestro favor? ¿Y cómo hacemos, Jorge, para que Dios sea nuestro Señor, ¿no? Porque está bien, yo voy a la iglesia, ya sea católica, evangélica, ¿no es cierto? Y bueno, hablo con Dios y le digo cuáles son mis necesidades y listo, ya está. Pero me da la sensación de que pedirle que sea mi Señor es como algo más profundo. O sea, que esa idea que vos estás compartiendo es una idea que también yo estoy combatiendo en el libro, porque era la manera que yo entendía el señorío de Cristo. Cuando yo era chico a mí me enseñaban que todos los creyentes éramos salvos, ¿sí? Ajá. Y había ciertos cristianos especiales que Dios los llamaba al servicio, que Dios los llamaba a una consagración, era la palabra que se usaba, entonces el llamado era a salvación y después un llamado a la consagración, donde vos te consagrabas para servir al Señor y Él era tu Señor, y entonces era como otro nivel de cristianos. Estábamos, como dijo un pastor alguna vez, la creyentada y arriba los... la elite. Cierta elite y después estaba la elite, o sea, se iba achicando cada vez. Pero eso no es bíblico. De hecho, la Biblia nos enseña que si Jesucristo no es tu Señor, vos no sos salvo. O sea, no puedes separar al Jesús Salvador, al Jesús Sanador, al Jesús que te libera, del Jesús que es el Señor de tu vida. Porque si Él no es Señor, si Él no tiene autoridad sobre todo, no tiene poder para salvar, no tiene poder para sanar, no tiene poder para nada. Precisamente porque Él es Señor, es que Él gobierna todo. Entonces, la presentación de Jesús como Señor es la presentación de un Dios que nos ama tanto, pero tanto, que dio a su Hijo en la cruz por nuestras necesidades, para librarnos del pecado. Y al librarnos del pecado nos da la oportunidad de una vida nueva y una vida buena. Y que Él sea Señor, es que Él es juez de la tierra y que tiene gobierno. Pero la buena noticia de la gracia es que ese Señor no viene a condenarnos, sino a salvarnos y nos rendimos a Él. Entonces, ¿cómo se hace? ¡Qué bueno! Se hace diciendo, Señor, entiendo quién sos y voy a servirte. Cuando hablamos del señorío de Cristo, cuando hablamos de que Él sea el Señor, estamos hablando de que Él nos gobierna, de que hacemos su voluntad. No que somos perfectos, no que no nos equivocamos, sino que nuestra vida está orientada, está enfocada en hacer la voluntad de Dios. Lo que queremos es que Dios se glorifique en lo que hacemos, y lo que nosotros queremos es hacer lo que a Él le agrada. Entonces qué maravilla, qué maravilla. La verdad que estoy redescubriendo con vos esta faceta de Dios y me encanta, y me gustaría que también la gente lo pueda llegar a percibir, ¿no? De esta manera. En la vida cotidiana, quiere decir que yo, si soy un estudiante, puedo pedirle a Dios que sea el Señor en mis estudios y que me ayude, por ejemplo. Por ejemplo, o sea, que Él sea el Señor en la vida cotidiana, es empezar tu vida cotidiana diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo encaro la vida? ¿Cuáles son mis valores? Es entender a Jesús como Señor, es saber que no es la visita que le hacemos el domingo en el templo, sino que todos los días de mi vida yo los planeo y los oriento en relación con lo que Él quiere. Entonces, si estudio porque a Él le agrada y estudio lo que entiendo que Él me guía a estudiar, y no porque se hace buena plata o porque mi papá quería que lo hiciera. Cuando trabajo con excelencia, no porque mi patrón me está espiando con una camarita o me está castigando, sino porque agrado a Dios sirviéndolo bien. Y cuando hablo, mi conversación es agradable y es amena, y es una conversación en buenos términos y buenas palabras, porque quiero agradar a Dios con la manera en que hablo, y así a todas las relaciones. Cuando soy papá y crío a mi hijo pensando en que él se desarrolle a ser la mejor versión de sí mismo, que él madure y conozca a Dios. Y cuando estoy con mi esposa, no estoy pensando en la bruja o en esas cosas que el mundo me dice, sino estoy pensando en cómo yo la bendigo a ella y cómo yo ayudo a que eso se desarrolle. Y así en cada cosa. En la vida cotidiana es entender que el diseño de Dios para nosotros es para nuestra bendición. Entonces, yo como estudiante, y decido no copiarme, no porque el pastor me va a retar si se entera, sino porque agrado a Dios no copiándome. ¡Qué importante! ¡Qué lindo! Jorge, es maravilloso lo que estamos charlando,
y creo que la gente también está interesada. Así que vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos con el último bloque de Libros con Vos. Hola, te quiero recomendar el nuevo libro de Gabriel Salcedo, SOS Hijos Adolescentes Cerca, una herramienta extraordinaria para estos tiempos de hoy para mejorar la comunicación de tus hijos entre padres e hijos adolescentes. Si vos te estás preguntando, por favor, ¿quién se llevó a mi hijo? ¿Quién se llevó a mi hija? Devuélvanmelo, porque ya no lo reconoces, porque entró en la nueva etapa de la adolescencia. Este libro es para vos. Te lo recomiendo, conseguilo en Librería Certeza. Bien, hemos llegado al último bloque de este programa de Libros con Vos, hoy con Jorge Olivares. Riquísimo todo lo que nos explicaste, muchas gracias por venir al programa. Sé que también sos politólogo. También. ¿Se puede juntar la política y la fe? Ese para otro programa. Sí, dale. Para las elecciones del año que viene vengo y hablamos de política. El año que viene te voy a invitar para que me hables de eso solamente. Pero me encantó tu libro, Jorge, muchísimas gracias. Quiero que seas mi señor. ¿Dónde lo pueden conseguir? En Editorial Certeza. Ah, bien. Certeza de Argentina. En las librerías de Certeza, como siempre decimos. Si no, búscalo ahí en www.certezaonline.com y ahí tienen las direcciones de todas las librerías y vas a poder conseguir este libro. Jorge, como siempre hacemos en nuestro programa, tenemos un pequeño presente para nuestros invitados y en especial de la librería Certeza te regala un libro de John Stott, vos que sos el editor teológico. Bueno, este no lo tenés. No lo tengo ni lo leí tampoco, no lo edité. No lo editaste tampoco. Así que va a estar bueno leerlo. Muchas gracias. Esperemos que lo disfrutes. Y gracias a Certeza. Listo, ahí está. Le mandamos los saludos a Certeza. Y si la gente quiere contactarse con vos, ¿cómo pueden hacer, Jorge? Pueden seguirme en Twitter, en JH Olivares, todo con minúscula y todo junto, Olivares con B corta y S. Y si quiere alguien escribirme, me puede escribir a Olivares, JH, todo junto en minúscula, @gmail.com. Qué lindo. Bueno, está el compromiso para el año que viene. Dale, sí. Vamos a hablar de política y fe, si se pueden juntar las dos cosas y cómo hace un político para mantener su fe, ¿no? Es un tema bastante ¿Cuántas difícil. horas tenemos para hablar de eso? Todo un programa para vos. Dale, eso es buenísimo. Así que bueno, muchísimas gracias de nuevo, Jorge. Gracias, Silvia. Y a vos que estás ahí mirando, quédate, que te invito a ver el próximo programa de Libros con Vos. Chao.